darles la bienvenida, agradecer que estemos todos acá, agradecer a Roberto por la iniciativa y acompañarlos todo lo que pueda, pero si no puedo, escucharé en algún momento de alguna de las reuniones. Hoy me voy a quedar con ustedes para que reflexionemos juntos, juntas y juntes. Muchísimas gracias por estar. Bueno, pensando en esta apertura que había hecho Graciela, yo voy a también comentar que me mandé una macana, que no apreté el botoncito de grabar. Sí hay una parte que se tomó de lo que dijiste, Olivia, o sea que después, si tenés ganas en alguna intervención, si querés reflexionar un poquito, si tenés ganas, si tenés ganas. Bueno, primero el agradecimiento a todos y muy especialmente a los compañeros del campo virtual, a Mariana, a Carolina, a Betina, bueno, y a estos dos compañeros que nos conocemos, no sé, nos conocíamos de antes. Entonces vamos y venimos y nos encontramos, como lo decía una compañera hace un ratito, ¿no? Olivia Ruiz y Daniel Godoy. ¿No es así? Entonces, no sé, cuando Olivia hablaba, estaba hablando de una experiencia que tuvimos hace 15 años, de lo cual hoy vamos a traer un testimonio, aunque no lo crean. Pero así cortito y al pie, eh, vamos a meternos en tema, porque la verdad no hay tiempo, ¿no? No solo nuestro tiempo cronológico. Estaríamos apelando al otro tiempo que mencionaban los griegos. En realidad hablaban de 3 tiempos, pero para no hacerla larga. Estaba el tiempo cronológico, que es el que conocemos, tal edad, tantos años, y está el tiempo kairos, que es el tiempo de las oportunidades. Ahí tenemos que tomar nota e intervención. Empezar a leer también las oportunidades y cómo promoverlas. Entonces, para ser oportuno, nos metemos de lleno a la actividad. Voy a compartir. Les pido que en esta primera hora tratemos de no hacer muchas intervenciones o levanten la mano, pero la segunda hora es absolutamente de discusión. ¿Está bien? Dentro de las posibilidades y los aguantes de cada uno. Bueno, no salió tan mal. ¿Se ve bien? ¿Hola? Sí, se ve. Sí, sí, se ve bien. Bueno, vamos a... Hay un poquito de ruido. Cuidado con una cosa, muchachos. Ya me estoy cansando de hablar tanto. Ya no soy el de antes. Yo tendría que estar descansando, sintiendo como el placer del trabajo realizado. Pero la vida no me deja. Siento que tengo que seguir. Y lo peor es que cuando creo que toco fondo, algo me ronronea y me dice, vale la pena, vale la pena.
Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. ¿Lo pudieron ver bien? Sí, sí. Cuando cambié los auriculares hubo problemas, se oyó durante todo el tiempo. Disculpen que pregunte. Correcto. Bueno. Esto lo pasamos rápido. Ustedes tienen acceso al campo y van a ver los 4 ejes temáticos. El primer eje tiene que ver precisamente con algo que decía Ulises Dumont en esta película extraordinaria que hizo Santiago Oves. ¿Vale la pena intercambiar opiniones, compartir herramientas? Bueno, yo creo que todo este curso está pensado para compartir, es un curso breve, herramientas, pero la pregunta es disparadora de este primer módulo y es lo que nos tenemos que plantear cada uno. ¿No es así? A veces saber ciertas cosas es doloroso. Si tengo que decir no tengo por qué decirlo obsesivamente acá, pero un gran revolucionario decía que quien aporta conocimiento aporta sufrimiento. Entonces, esos dolores de parto de Platón, cuando adentro del mito de la caverna, cuando adentro del agujero de la tierra empezaban a ver la luz y molestaban los ojos. No vengo a traer la luz, pero a veces adentrarnos en los problemas y en la comprensión también nos angustia, Vamos a tener 3 módulos más, uno dirigido al envejecimiento así llamado saludable, prejuiciosamente llamado saludable, donde vamos a ver bastante esto que señaló Olivia, toda la constelación y todas las formas del edadismo, las reglamentaciones, pero básicamente también vamos a ver algunos pronunciamientos y algunas actividades que se han hecho y que se están haciendo respecto al edadismo. En el tercer módulo vamos a ver qué sucede cuando estamos en casa con problemas. Hace muchos años yo había escrito un artículo y decía, de eso no se habla. Y en el cuarto módulo vamos a ver la escena que muchas veces también se oculta detrás de la promoción del envejecimiento activo, que es la dependencia. Una posibilidad es estar en casa y otra posibilidad estar en lugares alternativos. Esta es la propuesta, simplemente. Esto lo podían leer entrando en el campus y a la vez hay un resumen. Yo voy a dejar este Power en el WhatsApp que abrió Mariana Campos con todos los integrantes. ¿Está bien? Bueno, nosotros vamos a ver varias categorías, pero no las podemos ver, categorías de análisis. No las podemos ver todas juntas hoy. Hoy vamos a ver probablemente 4 de esas categorías y el tiempo
es tirano, ¿no? Como decía hace un rato. Vamos a hablar de complejidad, vamos a hablar de sujeto colectivo y vamos a hablar de qué pasa con los actuales dispositivos con los que nos manejamos. Voy a explicar qué es un dispositivo, qué es lo que estamos haciendo. No porque lo estemos haciendo mal, sino qué otras cosas podemos hacer. Hay muchos compañeros y compañeras que están pensando esto ahí, por ahí está Guillermo, lo está pensando desde hace tiempo activamente. Y esto, ok, sí. Y esto en el marco de esta perspectiva de envejecimiento. Ahí voy. Simplemente estaba adelantando los temas. ¿Se ve bien o está tapado con un título? ¿Se ve bien? ¿Hola? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Se ve bien. Se ve bien, se ve bien. El tema es así. Nosotros queremos desbrozar, queremos desagregar lo que llamamos problemas complejos del envejecimiento. ¿Todos los problemas del envejecimiento son complejos? No. Los que nos traen más dificultad, y de paso les digo, esta señora no existe, la hice con inteligencia artificial. Ya estoy metiendo un problema complejo. Pero no por el cuco de la inteligencia artificial, porque a veces vemos lo que no existe. ¿Me van siguiendo? Pero quiero decirles que esta señora, si existiera, si me permiten, es una persona que está en un pueblo pobre, que tiene su mascota y que no sé si está bien alimentada, no sé si tiene la dentadura bien. Parece que con esa expresión algo nos está diciendo. Cuando nosotros hablamos de problemas complejos, estamos hablando de que son de difícil resolución. Hay una avivada que es decir, este problema es muy complejo, entonces no hago nada. No es esa la propuesta que estamos haciendo. Los problemas complejos necesitan distintas miradas. ¿Por qué? Porque no tienen límites precisos. Yo no sé cuál es la totalidad de problemas, entonces llego con un odontólogo para esta señora, o con un veterinario porque el perrito no tiene la vacunación mínima, o con un plan alimentario, y estoy pensando desde pedacitos. Las instituciones funcionan con pedacitos. ¿Me van siguiendo? No dan cuenta de los problemas complejos. En la bibliografía les dejé un texto extraordinario de Carlos Matus que habla sobre la política y los programas de las instituciones. Está ahí, lo pueden consultar, está el link. Y dicen que todas las instituciones se dedican a ver pedacitos, pero estamos ante problemas que no tienen límites precisos. ¿Qué parte sanitaria y qué parte social? ¿Qué parte psicológica? ¿Me van siguiendo? Entonces estamos ante grandes problemas. ¿Por qué? Porque después del COVID incorporamos que con el protocolo resolvemos todo. No, no resolvimos todo. Mayormente se murieron personas mayores. Entonces, encima estos problemas, esta señora que se la ve quietecita esperando que yo diga y hable de ella, que vuelvo a decir, no existe, pero existe en la realidad, metafóricamente, está en movimiento. Otro problema. Entonces, ante los problemas complejos,
necesitamos reunirnos con otras personas. Tienen que ser todos profesionales, nadie ha dicho eso. Y enhorabuena, en este grupo hay profesionales y no profesionales, personas mayores y personas de otras edades. Hay prevalencia de mujeres hoy, pero hay variedad. Entonces, ¿qué pasa con los problemas complejos? Como pongo ahí, no nos gusta ni medio. ¿Por qué? Porque muestra las carencias de las instituciones. Patricia, lo tenés presente esto. Las carencias de las instituciones. Porque en las instituciones es raro que se reúnan para resolver un problema. Cada cual atiende su juego. Y al que no, una prenda tendrá. El Tom Pirulero. Entonces, la complejidad implica temas entrelazados, temas sin límites precisos, temas que no los podemos resolver con un protocolo, temas que se están moviendo y temas que nos fuerzan a trabajar con otros. Y saben que relacionarnos implica conocer más, pero no lo podemos llamar a esos otros cuando se nos ocurre. Desde el vamos tenemos que trabajar los problemas complejos con otros. Ustedes conocerán aquella frase de que la medicina es tan importante que no puede quedar en manos de los médicos. Bueno, la inseguridad ni que hablar, no puede quedar en manos de la policía. La salud mental no puede quedar en manos de los psicólogos. ¿Me van siguiendo? Entonces, el primer concepto, la primer categoría fuerte es que nos basamos en todo lo que nos aporta la teoría de la complejidad. Ustedes tienen dos libros muy interesantes, uno de un tipo enorme, que fue el que trajo la primer computadora a la República Argentina, un tipo enorme, que lo sacan de la Facultad de Ciencias Exactas La Noche de los Bastones Largos, que es Rolando García, que es extraordinario ese texto. Y tienen también un libro de uno de los teóricos más recientes de la complejidad, yo lo digo como se escribe, André Morin, creo que es Morán, que habla también. O sea, estas dos fuentes yo diría que son de rigor para entender complejidad, pero la síntesis es esto que les estoy diciendo. Luego, lo que señaló, perdón, acá hay otra cosita. Si ven acá a la Virgen María, tiene que ver con la maternalización y la feminización de los cuidados. ¿Lo podemos resolver solo poniendo pancartas? No. Me temo que es mucho más complejo. Me temo que es como decía Maradona, perdón, la tenemos dentro. ¿Me siguen? Entonces, esto de que se le impone que la mujer sea la Virgen María es un problema complejo. Los conflictos familiares son lo vamos a ver, lo estamos repasando simplemente, son un problema complejo, no son tan simples. Porque este pibe, el hijo, cuando se pelea con el padre, está mirando el espejo que adelanta y a la vez tiene culpa. El maltrato de esta señora acá abajo no es solo decir no vamos a maltratar, es mucho más complejo. Estamos en un momento histórico de nuestro país donde se ha decidido que los y las mayores seamos los mártires del ajuste. Fíjense qué complejidad. ¿Es solo una decisión económica? No, hay edadismo exponencial. Esta señora empieza a ser dependiente. Agárrate, que le damos el bastón, no alcanza. Esta otra señora es pobre. No es que viene solo con la pobreza, está con silla de ruedas. ¿Me van entendiendo que los problemas son complejos? Luego, asentamos nuestra mirada precisamente en todos estos problemas. Hoy simplemente vamos a ver, lo paso rápidamente porque lo vamos a ver en el curso.
¿no? No me voy a detener ahora en todos los problemas. Un poco en esa imagen anterior reparé 5 situaciones donde ustedes rápidamente ubican que no sirve el bastón, que no sirve hacer una escuela de hijos, que no sirve decirle a la mujer no seas tonta, no sos la Virgen María, y que la señora que pide no resuelve porque le dan limosna y porque aparte tiene una silla de ruedas que a lo mejor está rota. Y porque esa cuidadora abajo está en una institución que le paga 2 mangos. ¿O por qué se creen ustedes que estallaron como hormigueros las residencias durante el COVID? Por el multiempleo, muchachos, de los cuidadores y del personal sanitario. Entonces, fíjense la complejidad que tiene todo esto. Mala suerte, ¿no? Mala suerte que nos tenemos que adentrar en estas cosas. O buena suerte. Entonces, nosotros vamos a utilizar en estos 4 encuentros distintas categorías de análisis. Hoy estamos viendo análisis de complejidad, ahora nos metemos en sujeto colectivo, perspectiva de envejecimiento y nuevos dispositivos. ¿Dispositivos de qué? Herramientas nuestras y organizaciones nuestras, quiero pensar. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo meternos, disculpen la expresión, en ámbitos no tradicionales que no pisamos, que no nos asombramos. ¿Por qué? Porque esta problemática del envejecimiento y de la complejidad implica ese paso. Y aparte no nos podemos meter solos. ¿Por qué? Porque hay modelos muy fuertes. Es maravilloso identificarse con la casa de Messi en Miami, pero no con este viejo que está en la calle. Los muchachos en la jornada negra del PAMI, fue un hallazgo. Las marchas de los jubilados, bueno, ni que hablar. Esta era la 1500, ¿no? Esto es un artículo que en algún momento les comento sobre bancos que no tienen apoyabrazos en las plazas. El tema del plus. ¿Cuándo hablamos del plus, los jubilados? El hospital que puede estar orientado a curar, pero tiene que también cuidar. Todos estos no es que son olvidos premeditados, están dentro de nuestro programa, están en la necesidad de incorporar herramientas, pero la primera herramienta es que estamos diciendo que todas estas cosas son complejas. Pues bien, nos adentramos en la segunda categoría de análisis. El gordito y el flaquito lo conoce Olivia de tantos encuentros, ¿no, Olivia? ¿Quiénes definen nuestros problemas? Buena pregunta, ¿no? Después lo podemos charlar. ¿Y en base a qué procesos? ¿Quién define? ¿Algunos señores diputados que nos quieren dar el 8% y que el gobierno impugna? ¿Quién define lo que necesitamos? Solemos ser ilustres excluidos, las y los mayores. Y acá hay gente con mucho recorrido y con mucho en organización, lo sabe perfectamente. Son cuestiones fugaces que nos llaman para alguna reunión en algunos de los recintos de las comisiones, pero después sale otra cosa. Entonces, somos el chiquitito este que está con el gordo haciendo sumo. Vaya, tenemos que engordar, muchachos y muchachas. Entonces, de nuevo la inteligencia artificial. Se me ocurrió que podíamos oponer a este joven argentino, perdón, con anteojos, teñido de rubio o rubiecito. Este sería que atrás tiene una caja fuerte. Yo le pedí a la inteligencia que hiciera ese joven y me lo trajo con este pibe cuando le pedí un cartel.
Este es el homo economicus del sistema, si quieren de Milei, pero este sistema va más allá de Milei, ojo, va más allá, ojo, va más allá. Muchos de nuestros pibes, no el yupi, lo que antes decíamos el yupi, quieren ser emprendedores y se identifican. Andamos con problemas. Entonces, creo que acá lo que tenemos que poner en juego es aquello que venimos nombrando de múltiples formas. Que este flaquito devenga en un nuevo sujeto colectivo. Ahora les explico, pero esta es una segunda categoría. Quiero comentarles el lazo. Si dijimos que tenemos que confrontar con los problemas complejos, cotidianos, nuestros, de nosotros, no lo que dicen las instituciones que tenemos y que necesitamos. Nosotros vemos distintas cosas separadas. Esto lo discutimos varias veces con los compañeros y las compañeras. Pero todo eso aparece en nuestra situación de vida. Entonces, si topamos con la necesidad de intervenir en forma colegiada, porque no nos alcanza, porque lo vamos a ver detrás de las gafas de esta señora, que está ahí primera. Entonces, necesita la opinión de todos estos otros, de todos. ¿Para qué? Para confrontar con el Homo economicus que viene de la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿No es así? O sea, los derechos referidos a la propiedad, a la vida y a la libertad. Esos son los derechos individuales, pero están los derechos sociales. Y los derechos de tercera, hasta están los derechos digitales. Se olvidó el sistema. Entonces, precisamente hacemos una apelación a los otros. Pero los otros, la mala noticia también, no son solo, Patricia, los jubilados y las jubiladas, o los mayores y las mayores. Son todos, porque esos otros tienen también problemas complejos sobre los cuales tenemos que opinar. ¿Me van siguiendo? Entonces, el sujeto colectivo es una necesidad. La pregunta por el sujeto es previa a cualquier decisión. Si nosotros pensamos que solo nosotros, como decía mi viejo, el cuerpito gentil, vamos a bancar todo, estamos confundidos. Sin un sujeto que no se... Sujeto colectivo, y ahora explico más qué es esto del sujeto colectivo, que no se sienta implicado, que no se sienta parte, no nos sentimos parte. Estamos en los rincones y estamos miedosos ante la situación. Me incluyo, yo no soy un vivo de aquellos. Entonces, tenemos que salir de esta situación de ser seres subalternos ante el yupi, ante el homo economicus. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿por qué sujeto colectivo? Porque la propuesta es articular lo subjetivo, si me permiten, y con todo respeto, a lo mejor un gran olvido del socialismo real, con lo colectivo. Ahí está el desafío, es incorporar las diferencias, la diversidad y la riqueza de los intercambios entre distintos actores. No supone una única identidad esencial, somos viejos. A veces lo tenemos que decir y lo vamos a ver en alguna charla, los posicionamientos. Pero esto puede ser situacional. La más de las veces tenemos que aceptar esto que de alguna manera tiene que ver con un mestizaje, tiene que ver con poder actuar con otros. Los trabajadores del PAMI, los trabajadores del ANSES están asustados, pero no pueden salir, como decía Virus, del agujero interior. ¿Me siguen?
no están en condiciones de torcer estas decisiones locas que están recibiendo. Y esto que dijo rápidamente Olivia, a ver, les puedo contar muchas anécdotas, no solo los medicamentos tradicionales. Les puedo contar, por ejemplo, que no se dan y hay postergaciones terribles con medicación parenteral. Y a una señora que salió en el diario le querían ofrecer leche en polvo para poner como medicación, así como lo oyen. Y por supuesto la nutricionista se volvió loca con eso. Entonces, es una necesidad. Tenemos que trabajar con otros. Y estos otros hacen a esa percepción de sujeto colectivo. No es una identidad fija. Esto lo ha tomado mucho, no quiero complicarlos mucho ni hablar raro, pero lo ha tomado mucho la lucha internacional y la lucha de ciertos pueblos oprimidos, precisamente en el sentido de salir de esa posición de subalternidad. Se trata de pensar en clave de diversidad de los que estamos dispersos y de los que estamos destituidos porque ya no tenemos ganas o porque decimos no vale la pena. ¿Qué es con lo que empezó Ulises Dumont? ¿Vale la pena? Bueno, otro elemento que hace a esto. No sé por qué estas marcas, no entiendo, pues están saliendo, no están en al menos en el pago no lo veo. No sé por qué está corrupto, digamos, la imagen. La heterogeneidad de la vejez es enorme, por eso algunos hablan de vejeces. Sigo hablando de las categorías analíticas, me estoy metiendo en perspectiva de envejecimiento. Nosotros pasamos recién de complejidad al sujeto colectivo. Ahora, no son todos iguales los viejos y las viejas. Esta gente es del impenetrable. Discúlpenme, esta es una foto real y de una compañera del PAME, que tuvo la gentileza de dármela hace unos años. No sé si se dan cuenta que toman agua de los bañados, no sé si saben que existen las reservaciones, como en las películas de cowboy, cuando éramos chicos, y los indios estaban en las reservaciones. Y no tienen nada que ver, con todo respeto, porque lo que dice es muy inteligente, con lo que dice Nacha. Creo que la jubilación es como una sentencia de muerte. Terrible. Te jubilan. ¿Y ahora qué hacemos? Te jubilás. Chao. Trabajaste durante 40 años, todos los días en un mismo lugar, a lo mejor tenés una rutina de vida completamente establecida y de repente dicen, muchas gracias, ahora vas a cobrar mucho menos de la mitad y arreglate. ¿Y qué hago? ¿Cómo puede la gente? No, tampoco se le puede pedir que salgan a hacer una fiesta de carnaval. Es un masazo la jubilación, porque te dice, ya no servís más, no te necesito más. La jubilación es una cosa para la que hay que prepararse si te toca estar en ese camino. Yo conozco a algunas personas que tienen un proyecto post-jubilación, que cuando terminan ya saben qué van a hacer, que saben algo que no hicieron, que querían hacer y no pudieron hacer, porque si no es una sentencia de muerte. Está muy claro que las posibilidades de las dos personas del impenetrable son diferentes a las de Nacha. Son vejeces, lo que no implica que no tenga relevancia lo que nos están diciendo ambas fotos. Pero tenemos que tener en cuenta que acá se juegan recursos de poder y de saber. ¿Me siguen? Recursos de poder y de saber. Lo que estamos pensando precisamente en esta propuesta es acercar algunas categorías que sirvan en el aquí y ahora de cada compañero. ¿Está? Y esta mixtura entre distintos tipos de vejeces, que forma parte de nuestra realidad. Los requerimientos de la gente del impenetrable son distintos.
¿Esto significa que le demos programas de mala calidad? No, se suele hacer eso. Se suele hacer eso. Bueno, abajo la frase que ustedes ya conocen, ¿no? Cuando decíamos que los problemas complejos, como por ejemplo las vejeces, es un problema complejo, son necesidades diferenciales. Aquella frase inmortal, yo diría, de este líder enorme que fue Ramón Carrillo, de salud, ¿no? Los microbios son unas pobres causas de las enfermedades comparados con la pobreza y la injusticia social. La medicina, que muchas veces se vende, nos hace creer que las causas son únicamente los microbios. Bueno, perspectiva de envejecimiento. La vamos a hacer corta en honor al tiempo, porque en esto vamos a volver varias veces. Acá está la gente haciendo cola, ¿no? Descaradamente haciendo cola para algún trámite nuevo desde ANSES. ¿Está bien? Es tan terrible este gobierno que ni siquiera hay trámites, ¿no? A ver, este problema no se agota en este gobierno, aclaro, aclaro. Pero este gobierno se lleva, la verdad, de todas las palmas, ¿no? Luego, la idea de la perspectiva de envejecimiento, que es un poco lo que adelantó Olivia, pretendemos visibilizar todas las formas, todos los prejuicios, todas las ideas estereotipadas y todas las discriminaciones, sobre todo las cotidianas, que nosotros llamamos microedadismos. El macroedadismo sería el estructural. Por ejemplo, el salario previsional, el haber previsional. ¿Está bien? Pero hay formas veladas que van sosteniendo y que no llegamos por generación espontánea a ser los mártires. Hay una construcción cotidiana que capilariza toda nuestra sociedad. Entonces, la perspectiva de envejecimiento tiende a poner en evidencia todas las expresiones del edadismo, pero a la vez, como dice allí, yo les voy a dar igual este power, converger y ensanchar acciones, dispositivos y actores en este campo, con vocación de generar utopías realizables y en la medida de lo posible influir en las agendas de los decisores. Léase, como decía un profesor terriblemente interesante que era Fernando Ulloa, la queja se tiene que recibir de protesta y de propuesta. Si no hay un sujeto colectivo organizado, ¡minga!, que nos van a dar bola. ¿Me entienden? Entonces, primero, por la especificidad que llamamos complejidad de los problemas tan serios que tenemos nosotros, necesitamos más miradas. Luego, no lo podemos llamar de apuro. Che, vénganse, muchachos. No es así. El hecho interesante, y no es para ser manyoreja de la CTA, de esta iniciativa, es que estamos reunidos en un dispositivo de una de las centrales obreras, ¿no es así? Pero que por otro lado estamos convergiendo viejos y no viejos. ¿Me entienden? Eso en sí mismo es lo mejor de todo. Yo puedo hablar 20 horas, pero ese hecho quiero que se lo lleven como un hallazgo de ustedes, los que se sintieron interesados en esta situación. O sea, la perspectiva de envejecimiento, para los que les gusta hacer juego bonito, yo la robo un poco, por supuesto, a la perspectiva de género, y para los que están en clave, y las que están en clave feminista, trata de poner en discusión el concepto caro del feminismo y sobre todo el feminismo, digamos, más activo, que es la interseccionalidad. No alcanza solo con pedir nuestras reivindicaciones, es en todas las expresiones donde opera la discriminación por género, que es cotidiano, es en esa Virgen María que trae
una de las expresiones religiosas. ¿Me entienden? Entonces, la perspectiva de envejecimiento se la voy a sintetizar en una frase que me gusta mucho. Está la memoria, que es un poco la reproducción de ciertos hechos, que suele ser intencional, yo qué sé. Y hay un filósofo de una escuela filosófica que iba medio de costado en esa escuela, que era la escuela de Frankfurt, que es Walter Benjamin, que hablaba de la rememoración. Y decía, la rememoración es la historia, es el recuerdo de los sueños pendientes por realizar. Eso es perspectiva de envejecimiento. Ya, por eso no tenemos tiempo. Ya, también él hablaba de esto, ¿no? De la historia ya. Entonces, esos sueños pendientes. Vamos a hablar de muchas otras categorías, vamos a hablar de envejecimiento con sentido, pero hoy queremos concentrarla, y discúlpenme que revisione permanentemente, en estas 3 o 4 categorías del día, que tienen que ver, ahora vamos a la última, no se alarmen, porque estoy ahí cerca del tiempo, que tienen que ver entonces con complejidad, que tienen que ver con el sujeto colectivo, que tienen que ver con una concepción que está abierta, que no puede ser cerrada, ¿no es así? Que es la perspectiva de envejecimiento y que también influye en nuestras prácticas y en nuestras prácticas organizativas. Esto lo conoce muy bien y sabe que yo le... O sea, no sé si está vivo Héctor, era un dirigente y esta charla estuvo, Olivia, y fue en el cuartel de bomberos de Berisso, hicimos un curso, hace bastantes años. Y vamos a darle lugar a Héctor, como siempre, en todas mis charlas. He visto que hay infinidad de hechos que yo siempre he tenido, porque me siento un dirigente de gerontes, porque sí, porque estoy en un centro de jubilados. Los jubilados o se jubilan por incapacidad o se jubilan por viejo, una de dos. Entonces, y bueno, y yo veía que nos juntamos en un centro, coqueto o no, pero un centro. Ahí está el presidente, ahí están todos cumpliendo un horario, ad honorem. Bueno, pero yo pensaba, ¿quiénes van al centro? Los que pueden, los que tienen capacidad de moverse, de expresarse, los que pueden viajar también, que pueden salir de viaje y pagar su viaje. Poco, pero tiene que pagarlo. Pero el centro no sale del centro, el centro se queda en el centro. Y si el sufriente, el geronte no va al centro, el centro no se entera que el geronte sufre, que el geronte necesita. Y hasta se ha llegado el caso que hasta se enferma uno de los asiduos concurrentes al centro, y bueno, 2 o 3 días llama la atención, 2 meses, medio año. Pero cuando la enfermedad es larga ya también es olvidado. Que nos falta justamente un seguimiento de nuestros sentimientos, de seguir fogoneando nuestros sentimientos para que haya solidaridad, haya no una clase distinta, sino simplemente un matiz más de todo un sistema de vida, de toda una nación. He visto que... Bueno, esta no la voy a dar, después la leen. La tarea del envejecimiento, acá hay unos queridos compañeros del Centro de Jubilados del Transporte Público de Chaco. El 2 de abril falleció un querido amigo, increíble, indispensable al decir de Bertolt Brecht, que es Toribio Navarro. Ellos lograron que la mitad de los médicos no cobren el plus, en todo el Chaco. O sea, no es que estoy hablando de pavadas, se puede hacer. Pero se juntan, ¿no es así? Yendo a la tarea del envejecimiento, no es propiedad de los médicos ni de las instituciones de los economistas. ¿Me entienden?
no puede ser propiedad de un sector el envejecimiento, tampoco de otros sectores aislados. Demanda la presencia protagónica de sujetos colectivos, docentes, jubiladas, jubiladas, obreros, sacerdotes, empleados, jóvenes que hacen delivery, policías, jueces, comerciantes, emprendedores y muchos otros. Demanda la existencia de un tejido social nuevo, al que solo podemos acceder atravesando el actual. Bueno, corrí un poquito. Quiero pasar un aviso que por ahí puede ser un poco polémico. Lo que dice Héctor es la cuarta apelación, que tiene que ver con el concepto de dispositivo. Yo, como soy culposo, suelo decir la fuente. Soy culposo en más cosas, no solo en esto. La fuente es Michel Foucault, un pensador y un filósofo crítico, postestructuralista, francés, muerto. Tenía algunas cosas un poco oscuras que no las vamos a mencionar, son ciertas aparentemente. Pero Foucault, hay un libro impresionante que se los aconsejo, que se llama El coraje de decir la verdad, donde analiza la escuela de los cínicos. Al revés de lo que dice la filosofía occidental y cristiana, los cínicos eran los que decían la verdad. Entonces da vuelta a la milanesa. Pero quiero ir al concepto de dispositivo. Nos toca revisar cómo estamos organizados, qué otros campos tenemos que inundar. Lo que dice Héctor, el querido Héctor, Olivia, el querido Héctor, es que no alcanza con el baile, con los viajes y con algunas actividades que nos da miserablemente el PAMI o algunos otros entes. El centro de jubilados como dispositivo, ahora explico qué es un dispositivo para Foucault, y discúlpenme que en esto me detengo un poco, pero era la cuarta categoría. ¿Qué pasa también con nuestros dispositivos? Foucault dice, se suele pensar que las instituciones son establecimientos, plantas físicas. Entonces, ¿qué dice Héctor? Como Foucault, no alcanza esas funciones. Eso alcanzaba hace 20, 30 años y fue cooptado por el poder de turno. El centro de jubilados como dispositivo implica diversidad de problemas. Implica, ir a joder al municipio. Implica pedir pista a muchos problemas, los bancos de la plaza, el diseño de la plaza, ¿está bien? El plus, todo. Tenemos que jorobar en todo. Por eso Foucault va a decir que se trata de recursos de poder y de saber. Y por eso dije al principio que a veces duele saber, porque estamos muy lejos, pero me temo que si no avanzamos en este camino de meternos en todos estos tipos de problemática, esta es la propuesta del curso, vamos a seguir siendo el flaquito debilucho del sumo que puede aguantar un poquitito hasta que el gordo se le cae encima. El gordo ese que aparte sabe sumo, agárrate, agárrate. Entonces, precisamente el dispositivo no es solo la planta física de las instituciones tradicionales. ¿Por qué? Porque las instituciones tradicionales, una frase que yo siempre digo, ¿no? Y ya canso, son soles estallados en el universo hace miles de años. Tenemos que revisar todas nuestras instituciones, tenemos que revisar colegio. No es que nos tenemos que enseñar con las nuestras, las tenemos que mejorar. Las tenemos que mejorar, tenemos que revisar justicia. Pero como decía Bertolt Brecht, como no podemos mejorar la hipocresía, es hora de empezar a decir la verdad. Lo de hoy fue un poco corriendo, no sé por qué, vuelvo a decir, salieron esas manchitas, esas líneas en los videos, y la idea ahora
es que nos podemos desmutear y ver en la medida de lo posible si no se torna muy caótico. Creo que no, porque también teníamos pensado otro dispositivo para la próxima que era dividir en grupos, pero me parece, después podemos hablar con las compañeras con las que veníamos hablando esto, la idea ahora es revisionar y que podamos pensar en clave de problemas, que son complejos. ¿Qué nos pasa con esto? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo cayeron estas palabras? ¿Cómo cayeron los videos? ¿No es así? Bueno, este es el momento de recuperar las voces perdidas. Se desmutean y van pidiendo, si somos más o menos organizados, levantamos la mano y vamos, si me dejan yo voy coordinando, pero si no coordina otra compañera, Por ahora voy coordinando yo, pero díganme el que quiere hablar y se desmutea, sabe cómo desmutearse, toca arriba del audio, a la izquierda. No se maten, no se amontonen. Patricia levantó la mano. Patricia, desmuteate. Ahí, maravilloso. Bueno, espero que me escuchen Perfecto, bien. perfecto, alto y fuerte. Eh, Y un gusto enorme que estés acá. Un gusto, no sabes cómo. No sabes cómo y no sabes, perdón, ¿no? Una declaración de afecto. Y no sabes gracias. cómo tendríamos que hacer reuniones en el PAMI con los compañeros. Sí. Así urgente. Para Bueno. mí es sumamente preocupante. Me interesa mucho el curso por dos motivos. Hace más de un año que vengo leyendo y buscando más información sobre el tema de la vejez. Como artista visual estoy trabajando en un libro que tiene que ver precisamente con, en mi caso, con las mujeres viejas. En el arte no se toca el tema de las viejas o de los viejos. Se dibujan, pero no se toca directamente, no se habla. Y me propuse que voy a presentar este año un libro que habla sobre la vejez, no escrito, sino lo que me interesa a mí, que es la parte visual. Y por otro lado, como trabajadora en el PAMI, para mí es muy preocupante en estos últimos años y en este peor, porque no es solamente esto de las instituciones que decís, que estoy totalmente de acuerdo, que todo se soluciona de acuerdo a una resolución, y si no encajas en esa resolución, lamento mucho cuál es la situación que estás pasando, pero no te lo doy. Creo que es tan grave la situación, no solamente por la parte de los viejos, como empleados, que estamos haciendo una capa para que no nos afecte tanto y nos da lo mismo. Pido disculpas por lo que digo. No, anda cerrando. Está perfecta la descripción. Yo creo que entendimos perfectamente. Una especie de queratosis aislante. O sea, una callosidad aislante respecto, se entiende el concepto de Patricia, ¿no? Ella dice, es peor. O sea, ya empezamos a sentir que no sentimos nada, ¿no? Exactamente. Las dos cosas son muy... Había levantado la mano Sora. ¿Estás?
Perdón, sí, toqué, no sé qué toqué y se bajó. No, está bien, está bien. Seguí tocando. Sam toca tu canción. Sora toca tu canción. Divino. A ver, me pareció muy interesante todo esto. A mí me interesa mucho el tema, ya con los años que me van pasando. Y más que nada porque, ahí me pongo la cámara, porque mamá está grande y me hiciste pensar mucho en esto de que es un tema complejo y que terminamos sin hacer nada, porque también, por lo menos en mi caso, a mí me marca lo poco, lo limitado que estoy yo, ¿entendés? O sea, veo tanto la complejidad del tema que termino siendo yo re chiquitita y no puedo hacer nada, ¿entendés? Sí. Y todo esto me hace pensar mucho. Yo ya peino canas hace rato, pero veo el deterioro de mi mamá, que siempre fue una mina re luchadora. Y todo esto me hace pensar muchísimo, así que espero sacar muchas buenas conclusiones de acá y muchas herramientas. Correcto. Nada más. Gracias. Después tratamos en la medida de lo posible de retomar, ¿no? No sé qué piensan Dale. Dora y Mariana. Me parece que da para tratar de hacer como una especie así. Sí, Dora, ¿querés hablar? Desmuteate. No, no te desmuteaste, Dora. Apretá el de audio. Ahí, joya. Tengo que aceptar el microorganismo, que no me como Acércate a la máquina que no se escucha bien. no, tengo problemas con Ahí se escucha, ahí se escucha. con la tecnología. Me quedó resonando esto de la mujer vieja, del trabajo que está haciendo, no recuerdo el nombre, Olivia. Patricia. No, Patricia. Patricia, qué interesante, qué maravilloso, porque se esconde a la mujer. Estamos en una sociedad que solo piensa que la belleza está en la juventud. Este es un tema muy interesante. Y también respecto a la otra que habló, la que tenía la mamá, sí, por supuesto que se va a llevar muchas herramientas. Ajá. Correcto. Está bien. Estela, ¿querés hablar? Sí, no podía encontrar la manito para levantar la mano. No, está bien, sí, es un lío en este Zoom nuevo, pero de paso, para que lo aclaramos, está en más, me parece. No está en más. No lo encontré en más. Reacciones. Reacciones. Están reacciones. En el corazoncito. Ahí está, sí, ahí está. Bueno, listo. Está. Bueno, hola a todos, perdón que llegué un poquito tarde, tenía tareas de abuela y de hija de una madre muy anciana, entonces estoy ahí en el medio tironeada por varias generaciones. Mira, yo venía pensando en este tema de la complejidad. Yo creo que hay un punto que a mí me viene trastornando, vos lo sabés, Roberto. Totalmente. El mundo está armado, porque yo pienso, mi último pensamiento, mis últimas reflexiones tienen que ver con el tema de la estructuración de las obras sociales, que surgieron en una época en que había pleno empleo, entonces los aportes alcanzaban, había mucho empleo formal, la idea de familia o de sujeto a atender era la familia nuclear, papá, mamá y 2 o 3 niños, o niñas, pero bueno, más o menos por ahí. Y entonces, claro, había una buena estructura para atender ese tipo de familias. Hoy día, por ejemplo, las obras sociales, me ha pasado, la gente que conozco, atienden a las familias, padre, madre, pareja, o ahora ya incluso han incorporado una gran innovación ya hace unos cuantos años, que es concubino o concubina, por ejemplo, ya no hace falta estar casado con papeles, y los hijos. Los hijos son atendidos, son considerados parte del grupo familiar hasta los 18 años, o si están estudiando pueden extenderse en general hasta los 26 presentando certificados de estudio. Perfecto, después, se van.
y está bien que se vayan porque posiblemente puedan hacer su propia vida, sus propios ingresos para pagarse su propia obra social o lo que sea. El tema es que en realidad la mayoría de las personas que yo conozco, incluida yo misma, que terminamos teniendo a cargo a nuestros antecesores, no, digamos, en lugar de tener a cargo la familia por abajo, una vez que esa parte hacia abajo se emancipó, nos queda todavía pero por muchos años, no es que vamos a tener a madre, padre, tío, tía, a lo mejor a cargo durante un par de años y bueno, y después si está jubilado más o menos. No, son 10, 15, 20 años o incluso familias, estructuras familiares donde conviven personas jubiladas durante más de 20 años. Qué sé yo. Entonces, digo, creo que habría que reestructurar un poco. Estamos trabajando, las instituciones están atendiendo figuras o interpelando sujetos que ya no existen. Es un sujeto inexistente el de la familia nuclear. Entonces tenemos que pensar en las herramientas necesarias para atender, como vos bien decís, Roberto, a personas mayores que además no son viejas. Yo no me considero vieja, acabo de ponerme de novia, tengo, qué sé yo, bueno, pero estoy jubilada hace ya unos cuantos años, tengo... Y te recorres todo el río, decilo también. Remo Que el río. Que andás en canoa. Claro, sí, es verdad, milito por la limpieza del río, qué sé yo, pero bueno, tengo mis años, tengo mis achaques, pero además tengo una madre de 90 y pico de años y una tía que si bien tienen PAMI podrían pertenecer a una... En fin, creo que hay que replantearse, porque nosotros miramos al mundo y el mundo está lleno, mi calle, mi plaza, de personas muy mayores con una persona que la acompaña, a veces, bueno, a veces no, esas son las que se ven, a lo mejor las que no tienen quien las acompañe no pueden andar por la calle. Y bueno, eso, ¿no? La convivencia de generaciones de adultos mayores durante un tiempo mucho más considerable que el que se esperaba cuando aparecieron estas ideas de la seguridad social. Un recordatorio, porque si no a lo mejor es un choclo, si les parece. Me parece que estamos hablando en clave de complejidad. Estamos, a partir de lo que dice Patricia, se atreve a hablar de las reacciones subjetivas como trabajadora del sector y lo que mira a los costados. Claro. No es que es una manga de villanos, no. Ella habla del disciplinamiento de las regulaciones, ¿no? De las disposiciones y de las resoluciones, que son todas verticales, y que en general tienen que ver con restricciones. Como ustedes ya saben, estaba hablando desde el PAMI, ¿no es así? Sí. Luego, esta misma vivencia de lo subjetivo aparece en Sora, ¿no es así? Cuando empieza a aparecer de qué lado del mostrador estoy, porque voy a estar del otro lado. O sea, esto me implica, esto lo vamos a ver bien con cuidados, ¿no? El tema famoso, vos sos experta, ¿no? Estela, podríamos decir, en esos temas. Lo vamos a ver mejor. Pero también, primero, hay un tema de género que plantea Patricia y que plantea Dora. No está al margen. O sea, no. Acá lo que es la interseccionalidad, ahora te doy, Guillermo, la interseccionalidad tiene que ver precisamente que no está aislado la lucha contra toda la violencia ejercida contra la mujer, de la lucha contra la violencia edadista, ni de la lucha contra la violencia racista, ni de la lucha contra la violencia de la clase social. En esta coqueta ciudad de Buenos Aires, donde algunos vivimos,
las autoridades decidieron sacar a los pobres todo lo que sea posible. Entonces, me lo dicen los de los paradores. No los estamos, de los paradores, no los estamos largando a la calle porque nos dieron orden de no largarlos, hay que esconderlos. Por supuesto que ahí también hay personas mayores, pero digo, estas cosas que solíamos ver desde el sector ya no nos sirven. Luego, sí, abriste Pandora. Yo creo que hay que, a ver, trabajar en clave de complejidad es trabajar con, vos lo sabés bien, trabajar con problemas, no con teorías. Es trabajar, es trabajar con problemas. Estamos hablando de problemas. Estamos hablando de qué seguridad social. Por supuesto que estamos mal y que hay que luchar, obvio. No hay que quedarse quieto. Pero ¿a qué seguridad social estamos remitiendo? Hay que discutirlo. Hay que discutirlo. Y a la vez hay que incorporar algo que vos decís de refilón, que es la innovación. Es un gran desafío, pero lo primero es ver los problemas y preguntarnos. Y a partir de esto relacionarnos, ¿no? Ahí está Guillermo, Olivia y después Elisa. Bueno, Desmuteate. Ahí. no, ahí estoy. No, una cosa muy cortita. En este momento, los jubilados, los generales, como pocas veces han habido etapas así, Acércate pero más al micrófono, Guillermo. Acércate más al micrófono. estamos en los medios de comunicación. Por ahí me los saco directamente. Ahí, ¿Así se me mejor. escucha mejor? Sí, mejor. Dale. Estabas con Bueno, los medios de comunicación de los jubilados. Sí, que debido sobre todo a estas cuestiones de los días miércoles en Buenos Aires y también, bueno, todo lo que han llevado los medios de comunicación, la cuestión de la violencia, es que estamos muy en el tapete. Yo la reflexión que hago es que por ahí deberíamos aprovechar de alguna manera, que por supuesto no sé cuál es exactamente, porque con esto que vos decís de la complejidad, se ve que se simplifica lo que están haciendo los medios de comunicación, es simplificar el tema de los jubilados en particular, pero de los viejos en general. Se habla del tema, se nos pone como solamente como víctima. Claro. Y creo que es una oportunidad para poder intentar de meter en la discusión más general y que no sea solamente de las personas mayores, todo el tema justamente de nuestra condición etaria, ¿no? Porque yo veo esto del microedadismo, toda la cuestión ideológico-cultural, la cultura muy profunda. Yo me reía porque cuando mostrabas la piedad, ¿no? Vos sabés que si uno mira la estatua, a Miguel Ángel le preguntaron por qué la Virgen era de una edad que no correspondía a la madre de Cristo, ¿no? Y bueno, la respuesta de Miguel Ángel fue porque, bueno, yo la hice porque ese era el rostro que Cristo hubiera querido ver. Fíjate, una madre casi adolescente, una virgen casi adolescente, donde una de las claves, más allá de la genialidad de Miguel Ángel, es la juventud de la Virgen en esa estatua. Y bueno, ahí había microedadismo, también, o sea que es una cuestión que viene, bueno, si uno revisa toda la historia y la mitología, se da cuenta que el microedadismo viene de siglo, ¿no? Pero bueno, esto es tema, por lo menos en la cultura occidental,
no en otras culturas, eso hay que aclararlo también. Bueno, no me quiero extender, eso nada más. Dale. Olivia, desmuteate. Acá estoy. Bueno, dos cosas quería, como aportes nomás. Hay una pintura de Gustav Klimt, un pintor belga, creo que era que se llama Las Tres Edades y pinta 3 mujeres. Es notoria la degradación en la pintura de la persona anciana, pero no puesta con el romanticismo con que se mira a la niña y a la mamá, a la que está en el medio, que es la de edad media, digamos. Digo, también eso, como dice Guillermo, apunta al lugar de las mujeres, digamos, en qué concepción se ponía a las mujeres y que hoy se está transformando. La otra cuestión que quería decir, que tenía que ver con lo que dijo Silvia, creo que fue, al final, es lo que le dijo Christine Lagarde a Macri cuando en el 2019, creo que fue, 2018, bueno, sacamos el crédito al FMI anterior al que nos han otorgado ahora y que viene con la madre de las batallas que tenemos. Le dijo sencillamente que éramos muchos, las vejeces, éramos muchos y que había que hacer algo. Y bueno, esto es lo que están haciendo. Entonces, digo, asumir que somos muchos, también asumir que la mayoría de nosotros venimos de una militancia en la década del 70, que fuimos resistentes con nuestros peros, con nuestros errores, con nuestros aciertos, pero que pasamos una década de construcción que fueron los 70, gloriosas, con el Mayo francés, digo, por citar algo, no sé, los Beatles, por decir cosas, cuestiones culturales que posibilitaron que desarrolláramos durante los 70 una militancia más fuerte, más profunda y abarcativa, digamos, y diversa, y además diversa, con los resultados que en nuestro país tuvimos. Pero que esos viejos que hoy resisten, esas viejas que hoy resisten en el Congreso, tienen muchísimo que ver con la militancia y la resistencia. Y que lo que dice Lagarde es cierto en términos económicos, pero que como contrapartida, lo que vos hablabas de lo colectivo va dando como ejemplo de lo que necesitamos hacer en todo el arco de la sociedad. Elisa, querías hablar, ¿no? Hola, sí, buenas noches a todos y todas. No, pensaba dos cositas nomás, digo, pensaba, escuchándote, Roberto, y a los compañeros y compañeras, pensaba, vos mencionabas, Roberto, a Foucault, y yo pensaba, cuando él habla de la caja de herramientas, ¿no? Una caja de herramientas como un trabajador que va con su caja de herramientas, también teóricas, cómo estamos en un momento donde tenemos que revisar esas herramientas porque, ¿no? Esta situación de desafío y de asombro a la cual estamos asistiendo nos deja como perplejos con las herramientas que veníamos manejándonos, ¿no? Entonces, este encuentro, como otros posibles, como un momento de parar la pelota, ¿no? Y ver, bueno, dónde estamos, de dónde venimos, rescatando la trayectoria de vida de cada uno y profesional, pero también viendo de acá en más con qué herramientas enfrentar vos hablabas recién, Olivia, de resistencia, ¿no? Bueno, pero ¿cómo? Esta, digamos, también militancia gerontológica que tenemos por delante. Nada, eso, rescatar este momento como un momento de repensar algunas cosas que creíamos que eran ya conquistas, que eran cuestiones superadas, y que evidentemente la realidad nos muestra que, bueno, que estábamos algo equivocados o que nos han sorprendido. Entonces,
para arrancar esta cuestión de plantearnos desde el desafío y la resistencia, como una posición ética de todos los que trabajamos con personas mayores y somos grandes. Nada más. Sí, meto otra cosita que me acordaba cuando estaban hablando, o sea, en las tres intervenciones, ¿no? Guillermo, Olivia y vos, Elisa. Sí, es cierto, lo de la caja de herramientas está sacado premeditadamente también de Foucault. Ahora, no se trata, me parece, de oponer la historia con lo nuevo. Ahora te dejo, Fabián. Creo que bueno, vuelvo al inevitable Mario Testa, ¿no? Cuando decía, siempre cuando era pibe, no sé qué familiar tenía que era anarquista, decía, bueno, porque no están dadas las condiciones, no están dadas las condiciones. Y el viejo decía, ¿cuándo van a estar dadas las condiciones? Bueno, el tema, me parece que lo difícil también de tratar de pensar, porque la palabra integración tampoco es la más feliz. Yo creo que un hallazgo, a mí me parece, y lo tiro a consideración, de la complejidad, es que en ese movimiento nos estamos modificando y se está modificando, Estela, lo que estamos analizando. Ya en este momento, digo, para decir algo de la imagen que vos muy bien aclaraste, ¿no? De cómo hay una seguridad social como invertida en algún sentido. Están naciendo chiquitos que no van a tener vivienda masivamente, ¿no? En grandes sectores. Y probablemente que no van a tener la seguridad social como la pensamos nosotros. Y a lo mejor no va a depender del trabajo. ¿Está? Entonces, me parece, no para polemizar sobre esto, que habría que ser previsionalista, y sobre todo hay gente acá que sabe más que yo de eso. Pero lo que quiero decir es que el hallazgo de la complejidad es que cuando nos metemos a analizar los temas, aparecen cambios que descubrimos. Aparecen cambios. Aparecen cambios en lo que tratamos de sistematizar del problema. Y ahí está la riqueza y el hallazgo de trabajar con otros. A ver, los viejos solos no podemos. Los trabajadores solos tampoco. Digo particularmente los trabajadores, en principio del sector. Nos pueden. Nos pueden. Y hay esta instrumentación que un poco muy bien decía Guillermo. Esta idea de quedarnos en un relato de víctimas, pero a la vez no poder salir de esto que decía Olivia, que no es gente improvisada, es gente con historia y que a pesar de sus dificultades sale, ¿no? Porque creo que este sería el mayor hallazgo. Pero para esto hay que desplegarlo, hay que ponerlo en clave de diálogo. Por ahí es medio difícil lo que intento decir porque estoy trabajando sobre lo que serían algunos principios que dice Morán de la complejidad. Hay un hilo conductor. Esta generación que decía Olivia, nos acostumbramos a pensar en la síntesis superadora. Y probablemente no hay síntesis superadora. Esta puede ser una mirada oracular, esperando que el oráculo nos devuelva esa síntesis. Y la mala noticia que trae la complejidad es que todos, por eso dije lo de Maradona, tenemos dentro algo donde, como dice Guillermo, nos hacen la cabeza. Cuando estamos combatiendo, hay una fuerza nuestra que ha sido
y habilidades nuestras que han sido expropiadas por una manipulación de todos los colores. Entonces, ¿a dónde voy? Creo que tenemos que aceptar en nosotros mismos lo sublime y lo execrable. Tenemos que aceptar a lo mejor algo que por ahí dijo o que creí también oír, porque Patricia no describía el afuera, estaba pensando desde adentro también. Lo hemos charlado en varias oportunidades. O sea, no estamos afuera, estamos dentro de este movimiento que marca Guillermo, con la sensación de pelea que dice Olivia, con la historia, ¿no?, de los sueños pendientes de realización, pero también en tensión adentro nuestro. ¿Se entiende esto? O sea, tenemos que aceptar esto como parte del conflicto. Como parte del conflicto que va a estar permanente, afuera y adentro, estas dos fuerzas. O sea, lo que trae la complejidad abreva también de esta idea, si me permiten la expresión, de la dialéctica negativa. La dialéctica negativa no tiene solución, es constante. No hay un happy end. Nos acostumbramos a pensar, ahora viene el happy end. No hay happy end. No hay happy end. Hay lucha, hay conflicto, hay posiciones, hay tiempo. Ahora están todos los políticos hablando de los ciclos. No sé si eso tiene alguna relevancia, pareciera que sí. Pero creo que nos cuesta aceptar, a esto voy, que lo que dice Patricia nos pasa a todos. Porque la duda de Ulises, ya te dejo, Fabián, la duda de Ulises Dumont es, ¿vale la pena? Es muy fuerte. Entonces, sincerar esa duda es valioso porque nos sentimos identificados, como que por un lado nos da ganas de decir, basta, ya está, no es mi época, ¿no? Pero al mismo tiempo esa tensión la vamos a llevar siempre. Esto creo que es una de las noticias que trae la complejidad. Morín va a decir, el concepto dialógico es esta tensión permanente en las cosas, el conflicto permanente, y no el final feliz que buscamos, ¿no? Perdón, Fabián, dale, desmuteate. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Tuve problemas con la computadora. Se ve que los 1800 kilómetros se sienten. Bueno, no sé, ¿te acordás? Yo te conocí, Roberto, a través de Julio Rivas, del PUAM de Comodoro. Así que recuerdo haber charlado con vos, por eso también fue El imprescindible Julio Rivas. Sí. Un amigo en el sur, perdón, tengo que hacer una pequeña, un amigo en el sur que resuelve problemas de gente cuando anda por Chubut y los resuelve sin cuento, con una diligencia y con un servicio enorme. Lo tengo que decir, lo tengo que decir. Un compañerismo enorme. Y bueno, y él es uno de los culpables de lo que hemos hecho acá en Comodoro a nivel de adultos mayores. Sí. Les cuento un poquito porque todo lo que dijiste realmente es creo que tengo cosas para agregar. Pero bueno, como dijiste vos, se va a ir tocando. No, pero agregá, está. Bueno, nosotros somos una agrupación de jubilados que no fuimos a los centros de jubilados, por ejemplo, porque no encontrábamos en los centros de jubilados lo que nosotros queríamos discutir o debatir. Por ejemplo, siempre nos preocupó lo salarial, hace 5 años que existimos, y nos preocupó el tema de la salud. Y bueno, y nos juntamos gente que veníamos de distintas experiencias. La mayoría habíamos estado en sindicatos, bueno, la mayoría habíamos participado en distintos lugares de la ciudad. Y bueno, y eso también nos llevó a una actuación así como gremial, la forma de actuar. Hemos estado en la CTA, conseguimos, yo por ejemplo pertenezco a la FETERA,
Y bueno, y toda esa movida nos llevó a relacionarnos con la Mesa Coordinadora Nacional. Los compañeros siempre me dicen que tengo que decir, yo por mi personalidad no me gusta decirlo, pero bueno, soy vicepresidente de la Mesa para el Interior, junto con un compañero de Viedma. Bueno, y eso nos llevó a tener una agenda de los adultos mayores acá en la ciudad. Un poco por la relación con este compañero Julio, y también porque fuimos relacionándonos tanto con los sectores jubilados nacionales como los provinciales, y fuimos más allá, dijimos, ¿por qué no los futuros jubilados? En la región, como es una región minera, se da que muchos se jubilan jóvenes, con 25 años de servicio y 50 de edad, o sea, 25 años de servicio en el campo. Si quieren, después les explico lo que significa trabajar en el campo acá en Comodoro. No, tanto no, pero seguí con la idea. Pero es terrible, sí, podés parar. Y bueno, la cosa es que esa dinámica nos llevó a organizarnos, y más o menos primero tuvimos una buena prensa, por decirlo de alguna manera, porque claro, empezamos a decir cosas que no estaban en agenda pública. Por ejemplo, los 5 puntos famosos que tiene la mesa, el 82 móvil y todas estas cuestiones, el 10% de vivienda en comodato para los jubilados, que al principio nos decían, eso no pasa en Comodoro, y ahora hay una crisis tremenda, pero tremenda, una gran desocupación, similar a los 90 y no sé si peor. Así que todos esos temas se fueron instalando y nos está pasando últimamente. Yo reviso los puntos que vos planteaste, la complejidad. Bueno, la complejidad de nosotros está representando como banderas a otros sectores. No sé si están así, pero nos pasó que en el último paro de la CGT terminamos protagonizando el acto, cosas que nunca nos había pasado ni cuando estábamos activos. Y bueno, y planteando todas nuestras cuestiones y planteando cuestiones que afectan a los demás. Por ejemplo, acá es muy complejo el tema de la minería y el tema del agua. El agua es una preocupación muy fuerte porque los estados provinciales de la Patagonia le han entregado el manejo del agua a una empresa israelí cómplice de genocidio en Gaza. Así de simple se los digo. Que se llama Mekorot. Y bueno, y todo eso se mezcla con el despiole que tenemos nosotros a nivel de los salarios, al nivel del PAMI, que es tan desastroso acá como en todos lados, con un grado de crueldad tremendo. Nos pasó en ese acto de un compañero que había hecho una denuncia que nosotros lo acompañamos, porque el PAMI no le entregaba los remedios. Y digo el PAMI político, ¿no? Yo diferencio totalmente los trabajadores de lo que es la gestión. Y bueno, y ese muchacho apareció y ya está con tratamiento de morfina. Y nos pidió por favor que lo dijéramos ahí a toda la gente que estaba reunida, que había más de 2.000 personas, porque decía que quería denunciar lo que estaba pasando para que no le pase a otro. Bueno, y así, todas estas cuestiones que, si bien nosotros somos conscientes de que los jubilados cumplimos una función que para mí tiene que ver con la memoria, bien lo dijo una compañera ahí, los que vienen de la militancia de los 70, bueno, después los 90, el 2001 también fue tremendo. Pero también como que son situaciones que a uno lo superan, porque estamos acostumbrados que de alguna manera el Estado dé respuesta a estos problemas, y hoy no hay respuesta de ningún tipo. A gente que ya está con problemas de salud prácticamente terminales, o bueno, ni hablar otro tipo de problemas como ahora la desocupación, que está afectando y que los jubilados generalmente que
han podido a lo largo de su vida tener una casa, tienen que recibir a los hijos o incluso a los nietos porque no tienen forma de... Bueno, son muchas las cosas que tengo ganas de decir, pero trato de resumirlo en esto. Está bien, Fabián. Lo que vos comentás es que hubo, a partir de la relación con otros sectores organizados, como un crecimiento. ¿No es así? Nosotros acá, por supuesto que abonamos, creo que todos los que estamos acá, esas formas de lucha. Lo que estamos tratando de decir es meternos todavía más y meternos también en la posibilidad de hablar con todos los sectores, ¿no? O sea, porque si esto lo vamos a ver desarrollado. A ver, hay algo que en salud se llama prevención específica y prevención inespecífica. La prevención específica es cuando vos tenés un despelote, entonces hay que salir. La prevención inespecífica es tratar de pensar las propuestas, el armado y ser parte de las soluciones de este que no va a recibir morfina, de aquel que está en la casa, del colegio, del hospital. Por eso digo, me parece que la clave es hacer lío, como decía Francisco. Creo que es la clave. Lo que pasa que está abierto, creo yo, a todas las expresiones, incluso desbordando las tareas reivindicaciones tradicionales sobre el modelo gremial. Porque a la vez, hoy empieza también a crujir ese modelo si se toma solo de modo aislado. ¿Me seguís? Entonces, creo que la clave es organizarse, como hicieron ustedes. Creo que la clave es relacionarse, pero todavía más, creo yo. Pero no para decir que yo no soy quien para juzgar. Estamos pensando, por ejemplo, cómo juega, si oís los compañeros también, cómo juega la cultura. ¿No? ¿Cómo juega la cultura? Todos los días, todos los días, todos los días. Entonces ya no se trata solo del horror, se trata de una especie de, como que hay que empezar a hablar de los artilugios del nuevo poder, que ya no es solo la reivindicación, es meterse incluso de lleno en los problemas de toda la sociedad. Pero para eso, vamos a lo que decís vos, tenemos que estar organizados y no tenemos que estar solos. O sea, tenemos que tender redes. Y ahí donde cada uno encuentre la posibilidad de hacerlo colectivamente, ¿no? La clave es eso. A lo que voy es simplemente que me parece que también es más amplio. Porque tenemos que pensar en todo. Tenemos que pensar en el autoritarismo médico, por ejemplo. Tenemos que pensar en el rol de las propias organizaciones. Tenemos que pensar en el vademecum. Tenemos que pensar en esta ley de medicamentos que es uno de los requisitos que está imponiendo el Fondo Monetario. Entonces, fíjate cómo se va arborizando. Tenemos que ver hasta lo que está pasando con la inteligencia artificial, que ya están diciendo que plantea modelos edadistas. Digo por lo bajo para decir que las reivindicaciones históricas no nos alcanzan. Son importantes. En otro momento decíamos, es la infraestructura material. Sí, pero la cultura nos hace la cabeza. La cultura nos plantea un hiperrealismo que nos pone afuera y que a la vez, como bien decía Guillermo, nos lleva a estar en ciertos rediles. ¿No es así? A ver,
es un desafío enorme, pero el camino es este, el camino es relacionarse y depende de cada grupo y depende de cada situación, porque lo mandante es la situación. Lo único que tratamos de decir es que la mala noticia de la complejidad es que tenemos dentro nuestro ese otro mensaje que se han dedicado a meternos y que a la vez nos toca hacer intervenciones de todo tipo. Lo que ustedes hicieron fue una intervención el día de la marcha de los trabajadores. Ahora, tenemos que pensar estas intervenciones, yo que sé, acá, en el Obelisco. ¿Cómo? No sé, lo tendremos que pensar. Y a lo mejor en un momento insólito. Esto está abierto a la creatividad porque nos están ganando en ese otro terreno que tradicionalmente hemos descuidado, Fabián, hemos descuidado. ¿Por qué? Porque pensábamos que le estamos viendo venir por ahí y no alcanza, es importantísimo. Es más o menos como la morfina, pero ahí está la prevención específica cuando está. Y los que van a necesitar de esto, ¿qué hacemos? Porque el modelo es malo. Porque el modelo está a cargo de rufianes hoy en el Ministerio de Salud. Porque los laboratorios nos van a llevar puestos. Entonces, ahí es donde pensamos, o sea, es una buena y una mala noticia, que por supuesto hay que respetar las idiosincrasias, las elecciones y las posibilidades locales, pero que tenemos que también seguir revisando los formatos de lo que venimos, porque esta guerra de trincheras es enorme que tenemos por delante, ¿no? Esto no significa que tenemos que decir todos lo mismo, esto es falso. Esto es falso. Tenemos que respetar la diversidad, bueno, y tenemos que buscar estos dispositivos. A lo mejor lo que hacen ustedes o lo que hacen otros compañeros, lo que hacen los compañeros del Chaco, es valiosísimo. Bueno, veamos, intercambiemos. Y va a ser mandante la realidad local. Esto también es cierto. Es simplemente comentar lo vasto, pero lo vasto no nos tiene que inhibir, sino que nos tiene que llevar a que estemos debatiendo, charlando, analizando y buscando. ¿No es así? Por momentos nos diferenciamos, por momentos nos juntamos, porque tiene que ver también con las especificidades locales. Claro. Mariana, ¿qué querías decir? Desmuteate, desmuteate. Ya estoy. No, lo que quería decir es muy simple o muy breve. A veces me cuesta hablar cuando hay gente. Lo que yo quería decir era que cuando comenzó el Power, o mejor dicho, lo de Ulises Dumont, Sí. que él se preguntaba si vale la pena, qué sé yo, y es medio un poco como que charla con las mascotas, que son también quienes le dan la fuerza como para que él diga vale la pena. Y creo que sí, que vale la pena adentrarse en esto de la complejidad y desde diferentes lugares, ¿no? Qué sé yo, buscar la complejidad en diferentes instituciones, en diferentes actores sociales, ¿no? Porque muchos de nosotros hemos crecido en familias que no voy a decir que eran aglutinadas, digamos, ¿no? Donde estaban los padres, los hermanos y los abuelos, y todo se vivía supuestamente en armonía. Y con el paso del tiempo, y fue tan vertiginoso y tan rápido, que nos encontramos en una sociedad totalmente fragmentada, donde hasta nosotros, los viejos o los jubilados y demás, es como que estamos solos, vivimos en una vivienda y estamos solos, y donde necesitamos de todos un poco. Tenemos el problema económico, tenemos un problema de salud, tenemos también el problema a veces de la tecnología y todas esas cosas que a veces siempre uno necesita de ese otro. Y bueno, entiendo que acá esto de que la complejidad es tan complicada, tengamos las herramientas como para poder vislumbrar otro futuro, mínimamente y de a poco, y no tan vertiginoso en ese paso que se vivió de la familia
así a la familia que estamos viviendo aquí y ahora. A veces esto de que se hizo en el Chaco con lo del plus médico, que estos jubilados han logrado que se deje de pagar el plus médico, eso favoreció muchísimo porque hay gente que a veces no iba al médico precisamente porque no tenía para pagar ese plus, o sea que eso incide directamente en la salud de esos jubilados. Y bueno, eso es valiosísimo. Y bueno, creo que esas cosas son las que uno tiene que tener en cuenta, digamos, como para adentrarse en este tema de la complejidad. Bueno, solo eso. Sí, sí, ojo, no calumnia ninguna intervención ni ningún desarrollo que se haga en cualquier lugar del país. Es más, felicitamos esos desarrollos. Avisos parroquiales. Avisos parroquiales. Por un lado, les colgamos dentro de la página la tercera edición de una encuesta donde estamos tratando de mirar con perspectiva de envejecimiento algunos procesos. Los mayores que tengan ganas, los datos personales prácticamente no hay que ponerlos, está dentro de la bibliografía. Y las conclusiones de las dos primeras encuestas, por separado, también está como bibliografía. Primer elemento. Segundo elemento, nos volvemos a juntar, si no me equivoco, no es así, en 2 semanas, no es así, es 1 de mayo, la próxima. Tercer elemento, estamos pensando, tratando de congeniar con el campo virtual, que es un campus básicamente pedagógico, de que haya alguna forma, primero, de evaluación colectiva del curso, pero al mismo tiempo queremos pedirles, cosa que ya hemos hecho, Estela, en otros cursos, y Olivia, alguna forma de posicionamiento que tomen respecto a problemas complejos en el envejecimiento. Para esto vamos a traer materiales, pero esto que vimos hoy, nosotros les vamos a pedir que como cierre, y sobre todo a alguno que quiera la acreditación, o no acreditación, que quiera hacer la experiencia, les vamos a pedir que de modo simple puedan analizar un problema complejo de todos los que hay, quiénes son los actores de ese problema, por qué es complejo, por qué es complejo. Estuvimos dando elementos para decir cuándo un problema no es complejo. ¿Y cómo sería una posibilidad de afrontarlo? ¿Me siguen? Entonces, queremos ir llevando a esta resolución del curso en esa dirección, como para que esto sirva para responder al objetivo pedagógico que tiene este espacio, ¿no? Para nosotros es más importante lo dialógico, forma parte, yo diría, y es central, ¿no?, en lo pedagógico. Pero le queríamos anticipar eso. O sea, está colgada la encuesta, nos vemos en 15 días, y por otro lado estamos con la cabeza puesta, de modo sencillo, es una descripción de un problema que veamos que afecte a las personas mayores. ¿Por qué es complejo? Esto se lo vamos a dar detalladamente. ¿Cuáles son los actores implicados? Acá estuvimos viendo que tiene que haber muchos más, ¿no es así? Y por otro lado, ¿cuáles serían las formas de afrontamiento de ese problema? Es como un ejercicio, si lo quieren ver así. Bueno, salvo que quieran hacer algún comentario y ya cerrando el horario on time, ¿no? Nos estaríamos viendo en 2 semanas y bueno, para nosotros es un gusto, ¿no? A lo mejor aparezco más como la voz que aparece, pero detrás de todo esto hay un esfuerzo de muchos compañeros y compañeras que hicieron posible este soporte y este dispositivo y esta iniciativa. Y están charlando acá de estas cosas que me parece que nos interesan a todos. ¿Está bien?
El Power yo voy a hablar, en principio lo voy a colocar, hay un WhatsApp, que no sé si están anotados todos, yo lo voy a dejar allí, y bueno, como decía Silvio Rodríguez en algún tema, toma de mí todo y bébetelo bien. Espero que lo puedan utilizar. ¿Está bien? Bueno, quedamos hasta Olivia, no sé si querés cerrar. ¿Está bien? Bueno, entonces nos estamos viendo en 2 semanas y buen 1 de mayo. Perdón, pero Adriana quiere hablar. A ver, no la vi. Adriana. No, Betina quiere hablar. Betina. Roberto, yo no te quería interrumpir, pero cuando dijiste nos vemos el próximo jueves 1 de mayo, No, en el no, canal. en 15 días. El jueves 8 de mayo tenemos Eso agenda. es, en 15 días, sí. Listo, perfecto entonces. Nos volvemos a Bueno, encontrar el jueves 8 de mayo. bueno, Muy interesante. Eso nomás, gracias a todos. hasta luego entonces, hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima, Hasta nos luego, buenas vemos. noches. Chao. Buenas noches.